dos temas. Primero voy a hablar sobre el espectro cardíaco. Respecto al espectro cardíaco, eh, es una prueba de radiodiagnóstico que lo que evalúa básicamente es la perfusión miocárdica, tanto en reposo como en esfuerzo. Lo que se hace es, se inyecta por vía intravenosa un radiofármaco que luego a medida que va hacia el corazón, la radiación va a crear una imagen en un aparato conocido como cámara gamma. Las áreas que no reciben suficiente flujo sanguíneo van a aparecer como puntos oscuros en la imagen. Los radiofármacos más utilizados o más conocidos son el tecnesio 99 y el talio. El talio hoy en día no se utiliza más, sino que se utiliza el tecnesio 99, que se distribuye en forma proporcional al flujo sanguíneo, al igual que el talio, pero a diferencia de este, no tiene redistribución, sino que ingresa al miocito y va a quedar atrapado en el mitocondrio. Por eso es que hoy en día se prefiere el tecnesio 99 y nueve y el talio ha quedado en desuso. Hay que saber que, como dije antes, esta prueba diagnóstica cuenta de una etapa en reposo y una etapa en esfuerzo, que puede ser mediante ejercicio, que es la famosa ergometría, o a través de fármacos. Siempre que se pueda, se va a preferir la prueba de ejercicio en el paciente. Sin embargo, encontramos que esta prueba puede tener contraindicaciones absolutas, como son angina inestable de alto riesgo, insuficiencia cardíaca descompensada, una arritmia cardíaca no controlada, hipertensión pulmonar severa, IAM inferior a 4 días, miocarditis o pericarditis aguda y la estenosis aórtica severa sintomática. Y algunas contraindicaciones relativas son el bloqueo completo de rama izquierda o el marcapaso, que en este caso con la prueba de ejercicio nos puede dar falsos positivos. Entonces vamos a preferir la prueba de estrés farmacológico. En cuanto al estrés farmacológico, eh, es una alternativa a la prueba de esfuerzo y tenemos dos tipos de fármacos a utilizar. Tenemos los vasodilatadores, que el que se utiliza es el dipiridamol. Lo que produce en unas coronarias normales, produce una vasodilatación aumentando el flujo coronario. La dosis endovenosa de 0,56 miligramos kilo y su efecto dura de 20 a 40 minutos. El efecto adverso más frecuente que pueden presentar es broncoespasmo. Si el paciente comienza con broncoespasmo o angor, hay que administrar aminofilina por vía intravenosa que va a revertir o antagonizar el efecto de este fármaco. Y dentro de las catecolaminas se utiliza la dobutamina, que lo que hace es aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, si alguna arteria coronaria se encuentra ocluida, eh, no va a pasar el flujo sanguíneo eh, hacia zonas distales a esa obstrucción y no se va a tener, no va a captar el radiofármaco de este estudio. Las indicaciones de la prueba de dipridamol: tenemos imposibilidad de realizar ejercicio, el bloqueo completo de rama izquierdo o ritmo marcapaso, se va a preferir esta prueba, y para la estratificación de riesgo en forma temprana post-IAM, ya que no podemos realizar obviamente la prueba de ejercicio en esta etapa. Las contraindicaciones para el dipridamol: tenemos el asmático o el broncoespasmo, ya que uno de sus efectos adversos es justamente eh, la reactividad de la vía aérea o el broncoespasmo, los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado o mayor sin marcapaso, ya que el dipridamol puede enlentecer aún más la conducción auriculoventricular, entonces puede agravar este bloqueo. Y al ser un vasodilatador, obviamente va a bajar la presión arterial, entonces si el paciente está hipotenso, también sería una contraindicación. ¿En qué casos deberíamos finalizar la administración de epididimol? Bueno, si el paciente presenta una hipotensión severa, un bloqueo auriculoventricular sintomático, broncoespasmo, dolor precordial asociado a infracT mayor a 2 milímetros o signos de hipoperfusión periférica. Como dije, en estos casos vamos a administrar aminofilina de 125 a 250 miligramos endovenosa para antagonizar el efecto del dipridamol.
Pero brevemente, para que entiendan cómo funciona este estudio, eh, es como un tomógrafo, digamos, en el cual el detector gira alrededor de pacientes 180 grados y se obtienen de 32 a 64 imágenes. Depende si el equipo tiene uno o dos colimadores. En este caso son equipos con dos colimadores. Y luego el software del sistema va a generar una reconstrucción 3D del ventrículo izquierdo, generando cortes en tres planos. Estos serían los tres planos. Tenemos un eje corto que va desde el ápex hasta las bases, como vemos en la imagen de la derecha, hace los cortes en esa dirección. El eje largo vertical, que va desde el tabique hasta la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y el eje largo horizontal, que va desde la pared inferior hasta la cara anterior. Y en la imagen de la izquierda y abajo, tenemos cómo quedaría la imagen luego de que la cámara gamma detecte el radiofármaco. Este es un estudio, un SPECT cardíaco normal. Vemos como todas las zonas están tenidas homogéneamente con el radiofármaco. Las indicaciones del SPECT tenemos en enfermedad coronaria estable, en aquellos que tengan probabilidad intermedia o alta, no con probabilidad baja. Paciente post-CRM, si tiene síntomas sugestivos de enfermedad coronaria, independientemente del tiempo desde que se realizó la cirugía, o en aquel paciente asintomático luego de los 5 años de la cirugía, y previa a una cirugía no cardíaca, si el paciente tiene una CRM mayor a 5 años y se va a someter a una cirugía de alto riesgo. Esta es una imagen típica de un SPECT cardíaco normal. Vemos como todas las zonas están tenidas homogéneamente con el radiofármaco. Otra imagen también, como para que vayan haciéndose el ojo de qué es lo que verían en este estudio. Hay algunos parámetros cintilográficos de alto riesgo a los cuales les tenemos que prestar atención, que son la dilatación isquémica transitoria del ventrículo izquierdo, la captación pulmonar posterior, los extensos defectos de perfusión, la localización del defecto, no es lo mismo que tenga una isquemia anterior que una isquemia inferior, una fracción de eyección disminuida y los aumentos de los volúmenes ventriculares. En cuanto a la captación pulmonar, eh, se refiere a una captación importante del marcador en los campos pulmonares luego de realizar el esfuerzo. Es decir, el paciente realiza su etapa en reposo y luego su etapa de esfuerzo. Entonces, esta captación pulmonar que aparece tras la sobrecarga nos está hablando de una presión de enclavamiento pulmonar aumentada y una reducción de la fracción de eyección luego del esfuerzo. En este caso, podemos pensar en que seguramente el paciente tiene una enfermedad grave de múltiples vasos. En cuanto a la dilatación isquémica transitoria del ventrículo izquierdo, en realidad es, la cavidad de la imagen luego del esfuerzo se dilata en comparación con el reposo. Pongo se dilata entre comillas porque no es que se dilata verdaderamente, sino que lo que nos indica es que el corazón está homogéneamente isquémico, generalmente por una isquemia subendocárdica difusa. Entonces todo el subendocardio no me va a captar la perfusión, como vemos donde indican las flechas blancas. Y parece que el ventrículo izquierdo queda dilatado, pero en realidad es un defecto de perfusión. Arriba en la imagen es la imagen que se obtuvo luego del esfuerzo. Vemos cómo el ventrículo izquierdo parece dilatado en comparación a la imagen de abajo. Y luego tenemos variaciones normales comunes en el SPECT, que uno puede pensar que el corazón se encuentra isquémico, pero en realidad son eh, variaciones que no nos tienen que llamar la atención. Uno es la caída de la porción superior del tabique debido a que justamente quien capta el radiofármaco es el músculo cardíaco y no el tabique membranoso. Entonces parece un defecto de perfusión, pero en realidad es una parte normal del estudio. Y el adelgazamiento apical, como vemos en la segunda imagen, que puede confundirse con un defecto de perfusión, pero es completamente normal.
Esta es una, una imagen que muestra una lesión proximal, indicando la flecha blanca, de la arteria ascendente anterior. Seguramente es una lesión mayor del 70% del calibre de la arteria. Y el SPECT nos muestra, cuando indican las flechas amarillas, muestra una extensa isquemia antero-septoapical con defecto en la fase del dipiridamol, que luego en reposo, en la imagen de abajo, vemos cómo se tiñe homogéneamente. Vemos cómo afectan los tres ejes, en el eje corto, en el largo vertical y en el largo horizontal. Y esta imagen eh, nos muestra que el paciente también tiene una lesión de la descendente anterior, pero seguramente es menos del 70%, porque en este cardíaco es normal. Muestra cómo se tiñe todo homogéneamente el ventrículo izquierdo. Bien, este espejo cardíaco nos muestra, la imagen de arriba es luego de la prueba de esfuerzo, y la imagen de abajo es en la prueba de la fase de reposo. Acá tenemos el eje corto, el eje largo vertical, y hacia abajo el eje largo horizontal. En este caso vemos un defecto de perfusión anteroapical, como vemos acá donde indican las flechas blancas. En algunos casos, como para que se vayan haciendo el ojo, y si algún día les llega algún estudio de esto, no entiendan de lo que se está hablando. En este caso, ¿alguien ve algo? ¿Algún defecto de perfusión en algún sector, en algún eje? No. En este caso, el paciente tenía en el eje corto se ve una hipoperfusión inferior, como lo indica la flecha blanca, que luego va a mejorar en reposo, y lo mismo se ve en el eje vertical, se ve el defecto inferior, que luego en reposo vuelve a tener. Entonces quiere decir, seguramente el paciente tiene una obstrucción mayor al 70% en alguna de las coronarias. Otro caso, eh, también, en este caso se ve un defecto de perfusión apical, que luego en esta imagen arriba se ve la imagen de esfuerzo, un defecto de perfusión apical que luego mejora en reposo, y en el eje largo vertical se ve lo mismo, se ve efecto de perfusión apical que luego va a mejorar en reposo. En este caso vemos un defecto de perfusión inferior en el eje corto y un defecto de perfusión apical en el eje largo horizontal y en el apical y en el vertical. Este es un espectro cardíaco, un estudio completamente normal. Vemos como todo tiene homogéneamente en todo el ventrículo izquierdo. Y los patrones de interpretación que tenemos que tener en cuenta, si la perfusión en reposo y en estrés y la motilidad es normal, es un estudio normal. Si la perfusión en reposo y en estrés es normal, pero la motilidad está globalmente afectada, tenemos que pensar en una enfermedad de tres vasos. En cambio, si tiene una afectación de la motilidad focal, podemos pensar en un atontamiento, o también se lo conoce como aturdimiento cardíaco, que es una difusión contráctil transitoria en el músculo cardíaco que sobreviene luego de un periodo de isquemia. Generalmente, al pasar las semanas, recupera su motilidad normal. Si tiene un defecto de perfusión en reposo anormal, pero en estrés normal y la motilidad es normal, pensamos que seguramente sea un artefacto en el estudio que esté comprometiendo la imagen. Si tiene una perfusión en reposo normal, pero luego del estrés presenta una anormalidad y la motilidad es anormal,
nos está indicando que el paciente presenta una isquemia. Si percepción en reposo y en estrés es anormal junto a la motilidad, el paciente, ese miocardio ya está infartado, no se puede recuperar. Y si la percepción en reposo y estrés es anormal, pero la motilidad normal, seguramente es una atenuación. La atenuación, para que se den una idea, eh, hace referencia a episodios que no se detectan en el miocardio debido a la interferencia con los tejidos blandos, como pueden ser las mamas o el tejido diafragmático. Ahora vemos los dos patrones de atenuación mamaria y de atenuación diafragmática, donde vemos eh, que parece que la cara anterior está hipoperfundida, pero este efecto está tanto en esfuerzo como en reposo. Esto nos indica que es una atenuación y la motilidad tiene que estar normal, ¿no? La atenuación diafragmática parece que la cara inferior está hipoperfundida, pero en realidad es que se interpone el tejido diafragmático y la cámara gamma no detecta correctamente el radiofármaco.